Hey, gracias por estar aquí. Mi nombre es Jesús y esto es Inefable Podcast. Pues el día de hoy quise hacer esto en formato de video. Un amigo que se llama, bueno, le dimos fora, me dijo que lo hiciera en formato de video y yo me he abstenido de hacerlo porque digo, bueno, pues no tengo una cámara ni nada para hacerlo, pero luego dije, mira, pues con el solar en la parte posterior, pues lo podría empezar a hacer a ver cómo sale, ¿no? Entonces va a ser un cáliz con formato de video y con audio. Supongo que voy a pegar el audio posteriormente después de haber grabado. Y tengo mi celular como que agarrado con... Bueno, hay una improvisadota, ¿no? Agarrado en la computadora, pero no puedo ver qué tal está saliendo el video. Hasta el final de esto es cuando veré cómo sale. Pero bueno, ese es el primer podcast que tengo para subirlo también a Spotify con video, porque creo que jala un poco más, ¿no? Y realmente no sé de qué hablar en este podcast, pero probablemente vaya a hablar, o es lo que procederé a hacer ahorita, hablar de un libro que estoy releyendo, que es este de aquí. Está un poco ya feo el... Me siento mejor, fíjate que para ti que me estás escuchando, me siento un poco mejor de estar con cámara porque así puedo mostrar lo que voy viendo. Y este se llama Demian. Es de Hermann Hesse o Hermann Hesse, no sé cómo se diga, o Hermann Hesse. Y yo leí hace tiempo libros de él y leí El Lobo Estepario, Demian, y me queda la mitad de Siddhartha. Entonces ahorita me estoy aventando nuevamente el de Demian, que aquí es una como pequeña compilación de Demian y Siddhartha. Yo creo que hoy termino Demian y pues procederé después a hacerlo. También tengo otro de que es el mismo, pero ese es como que la versión para dummies, ¿no? La versión pues para más fácil, y de hecho vienen con un índice en la parte última que habla al final de las preguntas de autoevaluación del libro, ¿no? De quién es Damien, personaje principal, etcétera. Pero bueno, hasta donde voy ahorita, no lo he terminado. Me gustaría platicar un poco de este libro. Básicamente, como que este libro te enseña muchas cosas. Eh, es un libro que disfruté muchísimo leer cuando estaba más chico, específicamente cuando estaba en la secundaria. Creo que fue hace unos muchos años, no sé, mm, como hace unos 8 años, yo creo que fue la primera vez que lo leí. Entonces es un gusto leerlo. Quiero platicar un poco, más que el libro, me gustaría platicar lo que se siente cuando vuelves a leer un libro, ¿no? O sea, como que vuelves a tener un entendimiento bastante diferente de la perspectiva del libro. Por ejemplo, el libro lo vi muy diferente a como realmente lo veo ahora, ¿no? En donde podemos ver o puedo observar que, que el autor eh, busqué primero porque vi que contenía como que un análisis filosófico de lo que vivían los personajes y todo eso. Y también sentí como que un poco de sentido proyectivo, ¿verdad? Entonces supongo que sí, todo apunta a que sí se estaba proyectando algunas cosas, o sea, sí estaba hablando un poco de su vida, de lo que pensaba. También es interesante ver en qué época fue, eh, postguerra o en este caso. No estoy muy seguro si estaba en la guerra o postguerra, entonces como que tiene ahí como que un cierto rechazo ante ese tipo de cosas. Habla de cuestiones, por ejemplo, habla de la historia de Caín y Abel, en donde se repite muchísimo esto, como tener una perspectiva diferente a las cuestiones judio-cristianas o a las enseñanzas judio-cristianas acerca de la historia de Caín y Abel, que aparece, o es un relato bíblico. Otra de las cosas que habla muy interesante es pues la cuestión de la sexualidad, de los dos mundos. Para quien no haya leído el libro, básicamente trata, o en la parte... Porque luego aparte es esa cosa que yo había leído el libro, la recordaba de una forma, y ahora ya ni siquiera recuerdo exactamente el final. O sea, sí recuerdo el final, pero no sé cómo llegó a... Entonces es interesante volver a leerlo porque es como si leyeras otro libro completamente, ¿verdad? La experiencia después de haber leído un libro y volverlo a leer es muy diferente. Pero bueno, entonces para quien no haya leído el libro trata sobre Sinclair, que es como que el personaje principal. Una de las primeras problemáticas que se presenta en el libro, y es ahí donde sale el personaje por el cual lleva este título, Demian.
o Max Demian, es que Sinclair como que tiene un problemilla, unos pedillos con alguien que se llama Cromer. Entonces, Francis Cromer creo que es. Y básicamente este güey como que empieza a hostigar y a manipular. Pero Sinclair tiene como que una especie de intentar ser aceptado en grupos. Entonces miente con... Echa una mentirilla. Entonces desde de ahí se agarra Cromer para empezar a manipularlo. Pero bueno, básicamente no es tanto la manipulación per se, sino que habla sobre dos mundos. Eso es súper, súper interesante. Que no sé si ustedes lo han sentido, por lo menos yo sí lo sentí así. Cuando vas creciendo, que te vas acercando al mundo de los adultos. Entonces, Herman Hesse habla de la diferencia, o en ese personaje, Sinclair, habla de la diferencia de cuando eres niño a cuando eres adulto. Y los dos mundos, en donde, por ejemplo, tú hablas con tus padres y todo eso, pero sí tienen cierto entendimiento de las cosas malas, de las perversiones del mundo, de las cosas oscuras, digamos, y tú pues como niño como que ves todo claridoso, todo más blanco, como lo bueno del mundo, y no llegas a ese nivel de pues sí, no sé, en México es muy famoso lo de la palabra maleado, ¿no? Cuando alguien está maleado. Y supongo que es cuando tiene contacto con el segundo mundo que habla Herman Hesse en esta obra, Demian. Entonces, bueno, básicamente Demian aparece como este niño crítico que duda de todo. Habla, para mí me parece así, que habla como que siente atracción el personaje principal con él, pero luego siente como que repudio. Básicamente, bueno, para terminar esto y hablar de la otra cosa que quería hablar, es Demian es como que este personaje que salva un poco a Sinclair, pero no lo salva para volverlo al mundo atrás, al mundo claro, sino que está ahí, en este acompañamiento, ¿no? Y es bien interesante, al menos en la parte que vuelvo a estar, ¿verdad? Porque, como digo, o sea, no recuerdo exactamente qué fue lo que sucedió después y no la quiero ver porque no sé si es mi mala memoria o que realmente sí sucedió así. Pero bueno, hablando de lo que he leído hasta ahorita, nuevamente, como que es esta parte reivindicadora, también que actúa como un poco como un adulto, pero sí desde siendo un niño. Es decir, no se adelanta a aquellas cosas que, por ejemplo, cuando tus padres te dicen algo, no logras entender, sino que sí es comprensivo y sí va guiando, o sea, no te dice la respuesta per se, pero sí te va guiando hacia a lo que tendrías que llegar de alguna forma o de otra, pero igual la vas a llegar. Entonces, bueno, es un libro muy, muy interesante, muy recomendado, se lo recomendé esta semana como a 4 personas. Y ahí es donde te das cuenta cuando creces, cuando ya tienes, este, pues más experiencia en el mundo, no a mis 22 años que cuando lo había leído que estaba mucho más chico. Te das cuenta de las cosas de las que habla. La diferencia, o sea, es bien interesante porque pues es un libro antiguo que por cierto me compró mi abuelito, mi gato lamentablemente lo mordió de aquí, como muchos de los libros que tengo, también uno de Aristóteles y de Diego Rosarín, por ejemplo, lo mordió mi gato, pero en fin. Es un libro interesante porque te habla de muchas cosas y yo creo que de adulto lo disfrutas más, pero también cuando yo lo leí lo disfruté bastante, lo entendí muy diferente a como lo entendí ahorita. Hay ciertas cosas que sí recuerdo que sí había entendido así, pero hay otras muchas cosas que no. Entonces es bien interesante porque es un libro, o sea, que tú lo ves y es antiguo y es como, wow, es como si lo volvieran a reescribir, pero el que reescribe la historia, pues eres tú, ¿no? O sea, porque estás en contacto con lo mismo, pero lo recibes diferente. Y ese efecto te vuelve loca. No, te vuelve muy loco porque dices, la madre, o sea, ¿cómo es que el mismo texto puede significar tantas cosas y en diferentes puntos de tu vida? O sea, por ejemplo, cuando a veces me cuesta poner atención y luego lo leo en voz alta, digo, la madre, lo estaba entendiendo completamente al revés, ¿no? Como que me vuelvo o revierto la lectura y me vuelvo a regresar y luego lo leo otra vez ese fragmento que había entendido y lo entiendo completamente mal. O cuando veo análisis de alguien más, ahí es donde digo, su mecha, o sea, lo entendí. Bueno, este no he visto como que un análisis realmente, pero de otros libros me pasa que lo entendí súper diferente. Por ejemplo, el de Franz Kafka, de La Metamorfosis, que me pareció un libro sumamente aburrido cuando lo leí y ahora la gente habla de él y digo, su mecha, los que veo como de filosofía o así, y me dan ganas de volverlo a leer. Pero bueno, el punto es que es bien interesante volver a tener contacto con las cosas anteriores, recordar tu pasado y es eso, resignificarlo, ¿no? Vuelves a
o resignificas lo que ya habías entendido, entiendes que por el contacto que tuviste en ese momento con, en este caso, un libro, un texto que además me parece que es una obra filosófica y también como que transmite mucho de la enseñanza que tenía en ese momento Ehrman, que era sobre el psicoanálisis, ¿no? Ahora que ya conozco un poco más de la teoría psicoanalítica, me doy cuenta que pues este carnal completamente se ve reflejado el psicoanálisis en su obra. Ahora me gustaría leer los otros libros que ya había leído o obras de él para ver si puedo notar lo mismo, ¿verdad? Pero, en fin, es todo por hoy. Era lo que les quería compartir. Vuelvan a leer los libros que ya habían leído antes. Voy a leer este año. He intentado leer, pero por una y otra cosa no se puede. Pero bueno, ya por ejemplo, ya tengo mis lentes, que me costaba mucho leer porque no tenía lentes y me dolía la cabeza. Ya los tengo. Ya tengo, como que ya estoy organizando un poco más mi tiempo para hacer esto. Y bueno, el próximo episodio que se viene la próxima semana va a ser muy interesante. Los invito a todos a verlo. Voy a tener como invitado especial a alguien que quiero mucho, que admiro bastante. Es un filósofo, es un ingeniero también. Y ya no les adelanto más. Les dejé participar en Instagram para ver qué preguntas les gustaría hacerles. Algunas personas lo respondieron, otras no, o muchas otras no. Pero igual, si tienen alguna pregunta antes de que sea el día martes, lo recibo con mucho gusto. Haré las preguntas que las elegiré. Justamente ahorita voy a empezar a elegir las preguntas que voy a tener, ¿no? Y en fin, pues estoy muy feliz porque va a pasar esto. Para mí es un gusto enorme tenerlo hablando conmigo. Y nada, pues muchas gracias. Les recomiendo muchísimo esta lectura. Les recomiendo también intentar resignificar las cosas que, a pesar de que ya hayas visto una película, un libro, hayas leído algo que escribiste antes, lo vuelves a leer para que veas que siempre va a ser algo diferente. Y nada, mi nombre es Jesús y esto es Inefable Podcast.